Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes y qué gozo poder estar nuevamente para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, esperando que todo esto que estamos pasando nos ayude para amar más su palabra, amar más su iglesia y que decir arder con todo el corazón. Ojalá no se descuide, mantengámonos unidos, que es algo realmente importante. La semana pasada comenzamos a hablar con respecto a lo que es la fidelidad. Hablamos específicamente de la fidelidad de Dios, que nos hablaba de que la fidelidad de Dios permanece. Aun cuando nosotros somos infieles, Él siempre es fiel. Y podemos confiar y que decir, eso nos tiene que motivar a nosotros a ser fieles en todo, que es el nombre que le hemos estado teniendo a estas lecciones que estamos dando en la mañana, fieles en todo. Y hoy quiero que podamos hablar de un área en específico en que ocupamos ser fieles y que muchas veces en realidad como creyentes no lo estamos haciendo. Voy a invitarle que pueda acompañarme a orar, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Entonces le invito a orar conmigo. Padre, gracias, muchas gracias te damos. La oportunidad que tenemos nuevamente de llegar delante de ti, de escuchar tu palabra, Dios, y ruego que ésta pueda encontrar en nosotros un terreno fértil para que pueda dar su fruto, Dios, en su tiempo. Ayúdanos a serte fieles en todo, así como tú eres siempre fiel con nosotros. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar buscando en el libro de Josué, Josué capítulo 1. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Josué capítulo 1, vamos a estar leyendo los versículos 7 y 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si hay algo que distingue los verdaderos cristianos de las demás religiones, es su plena confianza en la Biblia como su única regla de fe y autoridad. Una confianza única, verdadera en la palabra de Dios. Es infalible, perfecta, divina, la cual es, y como dije anteriormente, tiene que ser nuestra única regla de fe y autoridad, con la cual nos regimos y seguimos y nos sujetamos a sus enseñanzas. Creemos que verdaderamente esas enseñanzas son siempre frescas, ya que la palabra de Dios es una fuente de agua viva. Creemos que la Biblia no cambia. El mundo pasará,
pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sus enseñanzas y consejos no pasan. Esta impacta todas las sociedades, a todas las culturas, a todas las edades y los diferentes niveles sociales. La Biblia es única e inigualable. Las religiones, diferentes religiones, basan sus creencias en experiencias, en sueños, en lo que dicen supuestos líderes religiosos, que son pasajeros, en interpretaciones, en libros y más libros, pero nosotros tenemos la perfecta palabra de Dios. Y dije verdaderos porque algunos se dicen cristianos y dicen creer en la Biblia, pero le dan más poder a lo que digan sus líderes, o le añaden otros libros, o le añaden revistas, o le dan más importancia a los sueños o a supuestas revelaciones, y no a la palabra de Dios. La Biblia es única e inigualable. Tenemos que buscarla, amarla, creerla, obedecerla, escudriñarla, estudiarla, vivirla y compartirla. Ahora, viendo semejante descripción, es notable la importancia que ella tiene en general y sobre todo en todos los que hemos confiado en Cristo. Ahora, el consejo que se le da a Josué antes de emprender la enorme tarea de llevar a la nación de Israel a la tierra prometida y de conquistar esas tierras y de suceder a Moisés como líder, era una tarea titánica, enorme. El consejo era que tomara la ley, que tomara la palabra de Dios y no se apartara de ella ni a diestra ni a siniestra. Que se apegara al libro lo más que pudiera, para que así pudiera aprender y hacer conforme a todo lo que en él estaba escrito. Y las promesas de Dios era que todo le iba a salir bien y que iba a prosperar su camino. En otras palabras, que él fuera fiel a la palabra de Dios. Y la promesa era que si no se apartaba, si él era fiel, le iba a hacer prosperar su camino y que todo saldría bien. Sinceramente, creo que muchas de las áreas en las cuales que somos débiles como creyentes y por el cual la fe que tenemos muchas veces es tan frágil y que somos tan cambiantes en cuanto a las convicciones, porque un día mantengo que eso es una convicción y el otro día lo estoy haciendo y lo que predico luego lo borro y digo que ya eso no es, y somos tan fluctuantes. Lo fácil que nos movemos y nos dejamos seducir por el mundo, nos apartamos, es porque no tenemos una fidelidad a la palabra de Dios como la deberíamos de tener. Me temo que la fidelidad del pueblo de Dios a su palabra no es tal. Cuando viene la prueba, cuando hay que tomar decisiones, cuando es el tiempo de seguir un camino, la fidelidad a Dios y su palabra no es lo primero que sale a relucir. Muchas veces, de verdad, lo notamos de esa manera. Hermanos, hoy quiero animarles a poder ser fieles a Dios, siendo fieles a su palabra. Y eso es algo que no todos tienen. Vamos a buscar en el libro de Isaías. Isaías capítulo 8. Vamos a leer los versículos 19 y 20. Isaías 8, versículos 19 y 20. Dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido. Ahora, este pasaje nos tiene que poner a pensar, realmente a pensar. Vemos al pueblo de Dios consultando a todos, menos a su Dios y a su palabra. Hoy en día hay muchas voces a nuestro alrededor. Salen expertos opinando algo, salen los humanistas diciendo otra cosa, algunos hablando de derechos, de lógica, otros con muchos estudios vienen diciéndonos de un nuevo camino. Muchas voces queriéndonos alejar de la voz verdadera, la voz de Dios. Unos hablan de evolución, otros hablan de libertad, otros hablan de derechos, otros hablan de ateísmo, otros hablan de relativismo, otros hablan de que no hay verdades absolutas. Muchos atacan la Biblia, pero la voz de Dios sigue siendo la misma. Y nosotros no tenemos por qué estar escuchando otras voces o oyéndonos tras modas, sino que debemos de seguir con fidelidad real a la palabra de Dios. Mi hermano, muchas veces no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. Muchas veces de verdad nos vamos tras lo nuevo. Y tal líder dice tal cosa y nos vamos tras eso. ¿Y saben qué es lo malo? Que muchas veces hasta las enseñanzas son pintadas con un poquito de palabra de Dios, pero no se apega a lo que realmente ella dice. La palabra de Dios tiene una forma de leer, de interpretar, un contexto en el cual salir, pero hay personas que sacan pasajes sueltos, versículos fuera de contexto y hace grandes enseñanzas, o viene por aquí un erudito diciendo que no, que ahora es algo nuevo, no, que eso hay que interpretarlo de tal manera. Y hermanos, no estamos siendo fieles a la palabra de Dios, no sabemos estudiar la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios. Y saben, nos vamos tras muchas voces. La segunda parte del pasaje, ahí en Isaías 8, 19 y 20, nos dice lo siguiente. La segunda pregunta del pasaje es muy cierta. ¿Por qué vamos a consultar los muertos a los vivos? ¿Por qué? Dice, consultará a los muertos por los vivos. Una persona sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Son muertos espiritualmente hablando, ciegos. Y estamos pretendiendo que ellos sean quienes nos guíen, que ellos sean quienes nos digan lo que hay que hacer, que ellos se interpreten lo que es bueno y lo que es malo, que nos digan cómo tenemos que instruir a nuestros hijos, que nos hablen de moralidad, que nos hablen de sexualidad, que nos hablen de matrimonio, que nos hablen del amor, cuando estamos dejando que los muertos guíen. Cristo nos ha dado vida abundante, nos ha hecho renacer de nuevo. ¿Cómo es que los vivos van a buscar a los muertos? Si no, tenemos que buscar al que vive por los siglos de los siglos, el cual es nuestro Dios. Los vivos deben buscar el consejo del que vive. Recuerden, la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero estamos cayendo en el error de seguir modas, de seguir sabiduría humana, de seguir a los sabios de este mundo, a lo que sea la lógica, a lo humano, y nos hemos olvidado que tenemos que seguir a la regla más alta, superior. Con razón la palabra de Dios no está produciendo en nosotros el fruto que debería de producir. Versículo 20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, todavía están en oscuridad. Pero no ocupamos lindos consejos, no ocupamos opiniones, no ocupamos títulos o humanismo. Lo que ocupamos son los testimonios y la ley de Dios, y con eso nos basta y nos sobra. La palabra de Dios no pasa de moda. Ella es siempre fresca, siempre veraz, siempre útil y relevante para nosotros. Y por eso tenemos que ser fiel en seguirla, solo a ella. Hermanos, son tantos los creyentes que no saben ni lo que creen. Son tantos los creyentes que no conocen la palabra de Dios.
Son tantos los creyentes que de verdad al no conocerla son llevados por cualquier aire de doctrina que suene bonito, que suene lindo. ¿Por qué? Porque no han sido fieles a la palabra de Dios. Fiel para escudriñarla, fiel para amarla, fiel para leerla, fiel para poder de verdad atesorarla. El Salmo 119, el versículo 160. Nos dice de la siguiente manera, Salmo 119, versículo 160, dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La Biblia para nosotros no es un libro más. No es un libro muy importante, es el libro de Dios. Es la voz de Dios. Toda ella, absolutamente toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es verdad. Solo la Escritura tiene que ser nuestra guía. Solo la Escritura tiene que ser nuestra regla de fe. Todos los problemas que enfrenta la iglesia hoy en día, y aún todos los problemas que enfrenta la sociedad y el mundo entero, se debe a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. Lo que vemos hoy en día es cuando nos dejamos guiar por ciegos y no por la luz verdadera de la palabra. Debemos de creer en la palabra de Dios, en ella, y nada más que en ella. No hay nada que le sobre, no hay nada que le pase. No hay absolutamente nada que la mejore. Ni las tradiciones, ni las revelaciones, ni las opiniones, ni las profesionales, ni las grandes personas. Ella es única. Debemos de dejar que ella eche raíces en nosotros y produzca el fruto que quiera. Pero jamás va a ocurrir eso si no le damos y entendemos su importancia. Hermanos, hay que ser fiel a la palabra de Dios. Y para poder hacer eso tenemos que creer que es completa en sí misma. A la Biblia no le falta nada. Es completa en sí misma. No ocupamos agregarle otras cosas. No ocupamos de verdad tener otras cosas al cual seguir. No, ella es completa. Todo lo que ocupamos, todo el consejo de Dios para nosotros está en ella. Tenemos que creer que es infalible, es decir, no puede guiarme al error. No hay equivocación en la palabra de Dios. Por más que salgan las personas a decir, por más que salgan los eruditos, una y otra vez la palabra de Dios ha demostrado que es veraz. Es infalible en todo. Es decir, no puede guiarme al error. Yo tengo que creer que ella es verdadera, toda es verdadera. Todos sus principios, todos los mandamientos, todas sus palabras, todo es verdadera. Yo tengo que creer que ella es confiable. Puedo confiar plenamente. No siempre voy a entender. No siempre, ¿verdad? Voy a llegar a profundizar en todo. Pero yo puedo confiar en la palabra de Dios. Yo tengo que creer que ella es inerrante. Es decir, no se puede equivocar. Yo tengo que creer que es la autoridad máxima por encima de todo. No importa lo que diga tal pastor, tal rabino, tal erudito. La palabra de Dios está por encima de toda. Y por cierto, no es de interpretación privada. Es decir, gracias al Señor, aunque es profunda en sus conocimientos, puede ser entendida por el más sencillo de los hombres, porque no es de interpretación privada. Yo tengo que creer que ella juzga a los hombres, pero no al revés. Nosotros somos juzgados por la luz de la palabra de Dios. Ella nos revela, ¿verdad?, lo que hay en nuestro interior, pero nosotros no estamos para juzgarla a ella. Yo tengo que creer que debemos de manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Sabe usted manejar la palabra de verdad? ¿La conoce? Hermanos, ¿cómo nos decimos ser creyentes si ni siquiera le prestamos atención ni conocemos este libro? No puede haber fidelidad si no hay amor. No puede haber fidelidad si no hay un conocimiento. Como creyentes, en medio de tantas voces, debemos de decir que solo la palabra de Dios es mi guía,
que solo la palabra de Dios es mi fe, que solo la palabra de Dios me mueve, que solo la palabra de Dios me detiene, solo en la palabra de Dios se basan mis convicciones, solo la palabra de Dios es mi consejera. Dios puede usar personas, Dios puede usar iglesias y medios, pero siempre a través de su canal divino y perfecto, como es la santa palabra de Dios. Solo la escritura, ese tiene que ser mi convicción, y así voy a poder producir un fruto verdadero en mi vida. Busquemos en 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Absolutamente toda la escritura es el regalo de Dios para nosotros. Y ella no solamente es un libro religioso, no solamente es un libro de domingo, no solamente es un libro, ¿verdad?, que saco cuando son el culto, no solamente es un libro de historia, no es solamente un libro de buenos consejos. Ella es la palabra viva del Dios vivo. Y es útil, es eficaz. Es lo que ocupamos y debemos de seguir en cada área de nuestra vida. Esta sociedad necesita la palabra de Dios. Volver a Dios y su palabra. Cuando nos apartamos como pueblo, como país, de la palabra de Dios, viene crisis. La iglesia necesita volverse a la palabra de Dios. Hermano, me temo que hay muchas iglesias que lo que hay simplemente son enseñanzas livianas, humanistas, que tienen más de psicología que de palabra de Dios. Y lo que ocupamos es la enseñanza pura de la palabra de Dios. Para que haya un verdadero avivamiento en las iglesias, ocupamos volvernos fielmente a la palabra. Lo que ocupan las familias es palabra de Dios. Que los hombres tomen su lugar como sacerdotes de su hogar y sepan de verdad guiar a su familia con la palabra de Dios. Que ellos puedan guiar a sus hijos con la palabra de Dios. Le pregunto, mi hermano, en estos días que no hay escuela dominical, ¿qué es lo que están viendo sus hijos? ¿Les está guiando, les está instruyendo en la palabra de Dios o qué? Bueno, si las familias no se vuelven a la palabra de Dios y le da el lugar que ella merece fielmente, pues no va a haber mucha esperanza. En la vida misma ocupamos volvernos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea relevante, importante en nosotros, fielmente. Comenzamos la predicación hablando de Josué y quiero terminar volviendo nuevamente al pasaje en Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y luego dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El mandato de Dios fue claro con respecto a la palabra. Es no apartarse ni a diestra ni a siniestra. Es no alejarse de ella. Es no minimizar su valor. Pero en muchos casos, esto nos ha atrapado. Y aunque ella vive y sigue siendo igual fuente de agua viva para todos,
desde los siglos sigue siendo igual de relevante desde el comienzo. En muchos corazones ha sido apartada y aún, lastimosamente, en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchos hogares que profesan ser cristianos. Aunque jamás puede ser destruida, sí ha sido destruida y apartada de muchos corazones que necesitan su guía. Quizás debemos de demostrar mayor fidelidad y apego a ella, sin importar las circunstancias diversas que vengan. Fidelidad a la palabra de Dios en todo momento es ser fiel a Dios. ¿Quieres ser fiel a Dios? Sea fiel a la palabra de Dios. Y esa es la respuesta lógica a un Dios que siempre, siempre, siempre es fiel con nosotros. Si queremos responder con fidelidad a un Dios que siempre es fiel con nosotros, pues tenemos que ser fiel a lo que la palabra de Dios nos dice. Hermano, ¿qué es la palabra de Dios para usted? ¿Es un libro de domingo religioso de consejos? ¿O es algo que le guía? Es el mapa del viajero, es la luz del navegante. ¿Qué es la palabra de Dios para usted? Hermano, ocupamos de hacer de este libro algo relevante. Le invito, ¿verdad?, a amarla, a que si no la está leyendo, leerla, a que si no la está estudiando, pues comenzar a escudriñarla, a que si tal vez hay cosas que no entiende, pues comenzar de una manera eficaz, buscar la forma en comprenderla más. Pero ocupamos ser fieles a la palabra de Dios. No pueden haber creyentes, seguidores del Dios vivo, que sean ignorantes de su palabra. Y eso es lo que más encontramos hoy en día. Fidelidad a la palabra de Dios es ser fiel al Dios vivo. Le invito hoy a tomar una decisión. Y ahora que vamos a estar orando, pídele a Dios que le guíe a ser fiel a su palabra en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Vamos a orar. Señor, gracias, muchas gracias te damos. Gracias porque eres bueno. Porque nos has dejado, Dios, tu santa y bendita palabra para hacer lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios, ayúdanos a ser fiel a ellas, a no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, a poder, Dios, perseverar, a poder sostenernos aún en medio de las dificultades, de la confusión, poder creer en ella. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oro por cada hermano, Señor, para que como iglesia nos ayudes a amar y arder por tu palabra, a no irnos tras otras cosas, a poder conocerla y aprovechar todo, Dios, lo que tú nos das para conocerla cada día más. Gracias te damos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermano, queremos poder guiarle en las decisiones que ha tomado. Como iglesia, creemos en la palabra de Dios, creemos en estudiarla, en escudriñarla. No solamente en los tiempos de culto, tenemos cursos para poder saber más de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, si usted está interesado en alguno de esos, háblenos. Pero no deje, ¿verdad?, que la semilla que ha sido hoy sembrada, tal vez en su corazón, quede allí. Comience a amar más la palabra de Dios, a leerla, a escudriñarla y a estar fiel, realmente fiel a ella. Dios les bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes.